míos, la metalurgia también se trabajó de una forma muy interesante, ¿ok? Ayer el sábado les hablaba un poco a los chicos que estuvieron ahí acerca de los famosos jardines de oro que tenía el señor Pachacútec. El señor Pachacútec empezó a hacer ornatos muy interesantes. La escritora María Rozborowski ya hablaba en su libro acerca de los famosos, acá está, de los famosos jardines de oro del señor Pachacútec. Y ella dice, ¿no? Nos hacía una referencia y vuelvo a retomar la referencia, ¿no? Para mayor ornato, mandó a labrar el Inca un jardín de oro y plata. O sea, este Inca hizo un jardín muy esbelto, muy bonito, de la cual, pues, como les mencioné también a los chicos del sábado, decían que, pues, algunas plantas, algunos árboles les fragmentaban ese poco de oro o plata, y cuando el sol, pues, daba en ese material precioso, imagínate cómo brillaría ese hermoso jardín hecho en oro y plata, hijo mío. Imagínate, solamente abre tu imaginación, imagínate que en tu jardín tengas un jardín, disculpe la redundancia, tengas un jardín de esa naturaleza, ¿no? Y pues puedas ver ese ornato, esa magnificencia que este Inca, pues, o estos incas se daban ese privilegio, ¿no? En la organización social, pues aquí lo tenemos, en el triángulo normal, común y corriente, tenemos al Inca, la panaca real, ¿no? La colla. El Inca podía tener muchísimas mujeres, ¿ya? El Inca podía tener muchísimas mujeres, pero solamente una colla. Esa colla, hermana o familiar cercano del Inca. Esa mujer iba a dar a luz al próximo heredero, ¿ok? Al próximo heredero del Inca, esa mujer tendría que dar a luz. Ahora, ¿había mujeres que eran estériles? Sí. Habían algunas mujeres que eran estériles, que tenían esterilidad. En esa situación no podían tener hijos. ¿Y cómo se hacía? Fácil. El Inca podía tomar mano, en este caso, de su harén de mujeres, ¿no? La nobleza por sangre y nobleza por privilegio. Lucas, tú háblame acerca de la nobleza de sangre. ¿Quién es la nobleza de sangre? Y por ahí no sé si Abril o Mercado o alguien, alguno de los chicos que estén aquí, me hablen de la nobleza de privilegio, por favor. Con gusto. La nobleza de sangre, lo siento, Abril. Con gusto. La nobleza de sangre eran los conocidos, si no mal recuerdo, como los orejones, que eran familia directa del Inca. Y ellos, de hecho, ellos eran los que conformaban también el Consejo Imperial. Y ahí está, pues. Muy bien, entonces cuando Lucas nos habla del Consejo Imperial, nos habla del grupo cerrado del Inca, la familia, la panaca del Inca. Abril, o Mercado, o alguien aquí, ¿sabe más o menos qué es la panaca por privilegio, o la nobleza por privilegio? Abril, te escucho. Ya, la nobleza de privilegio eran las personas que, bueno, a pedido del Inca eran ascendidas a esta parte de estatus social, ya que habían realizado acciones importantes o, por ejemplo, habían estado en una campaña militar y eran reconocidos por esto, por sus acciones. Y ser reconocido, pues, formar parte de la nobleza de privilegio es bastante importante en esta sociedad. Muy bien, Abril, porque de eso también conformabas un grupo cerrado del Inca. Entonces, el Inca tenía que estar rodeado de gente de confianza, porque también los incas también tenían esos problemas de los famosos golpes de Estado. Entonces, para poder aliviarse esos golpes de Estado, habría que en una cierta manera también poder tener un grupo selecto, ¿no? Profe, profe, Abril. una duda. Entonces, ¿los amautas pertenecían a la nobleza de privilegio? Se podría decir que sí. Muy buena pregunta, Abril. En este caso, los grandes amautas pertenecían a la nobleza por privilegio. Inclusive esos eran educados, pues eran gente de un alto rango, que pues por ellos los estratos sociales podríamos decirlo que no estaban en un nivel estrato social, ¿no? Porque, como te decía, hasta los zapa incas le tenían mucho respeto. Mucho, mucho respeto y eran pues hombres considerados de una magnitud muy relevante. Y por último tenemos pues al pueblo, ¿no? Los Jantunrunas, los Mitimaes, los Yanaconas, que eran gente que estaban al servicio de la población, los Yanaconas, los Llanas, que estaban al servicio de la nobleza, ¿no? Que también recibían su pago por ello, los Jantunrunas. Y aquí nos olvidamos de los Piñas, ¿no? Aquí también falta añadir a los Piñas. Los Piñas eran los esclavos de los que eran conquistados, pues que no se sometían a la buena, los iban, los conquistaban y los esclavizaban, ¿no? Esos también eran los famosos Piñas. Bueno, por otro lado, sabemos pues prácticamente que el Inca, vamos a recordar, el Inca, la máxima autoridad, encarnación del Hijo Sol, padre del Inti, ¿no? Y su mamá también, en este caso, la Luna, era una relevancia. Él vivía en el Palacio del Cusco, rodeado de lujo, de pompa. Él no podía, en este caso, las personas no lo podían hablar o mirar directamente a él. No se le miraba a los ojos al Zapa Inca, ni mucho menos se le hablaba de tú a tú. Y para llegar a él era muy difícil. Entonces, ante esa situación, incluso
inclusive él no podía pisar la tierra. Para que él pise tierra le ponían ciertos telajes para que él recién pudiera pisar o poner sus pies divinos, ¿no? Sus pies divinos en tierra, ¿no? Él estaba adornado de muchas joyas y en este caso la Coya, esposa principal, mujer que dirige el gobierno en ausencia del Zapa Inca. Si el Zapa Inca se iba al Ecuador, la Coya gobernaba desde el Cusco. Por eso les digo, el gobierno, el mandato en sí, la figura era el Zapa Inca, pero quien estaba detrás de esta figura gubernamental era la mujer, ¿ok? Y la mujer también gobernaba. Y es por eso que cuando Huayna Cápac muere, la mamá de Huáscar agiliza los trámites para que Huáscar sea reconocido como Zapa Inca. Pero la mamá de Atahualpa también estaba agilizando los trámites para que se le reconozca a ella. Había un problema de mamás en ese tiempo, un problema de mamás. Ya lo vamos a ver en su tiempo, el problema de mamás. Luego de esta situación, entremos, aquí están pues los amautas, los grandes y únicos amautas, maestros. El que te digan maestro, hijo mío, pues, es un privilegio. Era un privilegio que en ese tiempo eras reconocido como un amauta, ¿no? Un maestro de la educación, un hombre que enseña, un hombre que imparta conocimiento. ¿Y dónde enseñaba el amauta? En los famosos achayhuasi, ¿no? De ahí viene el famoso ya, guaguaguasi también, ¿no? Donde metes al niño a los 2, 3 años, ahí mételo, a encerrarlo ahí que esté haciendo algo. Pero el achayhuasi era exclusivo para hombres, ¿ok? Exclusivamente para hombres. Los hombres se educaban, los hombres estaban siempre en la interacción de poder conocer cada vez más de cómo iba a ser el funcionamiento del imperio. Se educaba al famoso Auqui, ¿no? Al que iba a ser el príncipe, pero también se le educaba a la nobleza para que sepa cómo ayudar al Auqui dentro del gobierno. Le habíamos hablado de la nobleza de sangre, ¿no? Que Lucas ya nos explicó, familia, panaca real. En este caso, Abril nos habló de la nobleza de privilegio, personas que estuvieran cerca del gobierno, que se ganaban ese título por tener en ciertos aspectos haber logrado un logro muy importante, no algo que el Inca les hubiese mandado, o también por tener una gran porción de territorio. Si eras de una familia distinguida, de un lugar distinguido, y tenías que ofrecer al Inca, el Inca te podía también dar la nobleza por privilegio, ¿no? Y ahí te dabas a tu hija y pues se realizaban las alianzas por medio del matrimonio y cosas por el estilo. Los sacerdotes, hombres dedicados al templo que vivían prácticamente en adoración constante a los dioses, en este caso de lo que es prácticamente el ornato inca, ¿no? El pueblo, guiado en base a la agricultura, la colonización, ellos también se educaban, porque el trabajar la tierra no es fácil, el trabajar la ganadería no es fácil, la metalurgia, la textilería, la cerámica, no son cosas sencillas. Entonces, según los talentos, los colocaban ahí, ¿no? Los Hantun Runas, la masa corporativa, los Mitimais, personas que se trasladaban de un lugar a otro, que ayudaban a colonizar, y los Yanaconas, pues, en este caso, también junto con los Piñas, también tenían una función muy relevante. Los quipus. ¿Quién me puede hablar de los quipus? No quiero hablar solo, no quiero aburrir. Los quipus. A ver, ¿qué saben de los quipus jóvenes? El sistema de administración del imperio para sistema... administrar ganado, familias, cosas económicas, todo lo... Eso hasta en Caral había, si no me recuerdo. Caral muy bien, claro que sí, Luquillas, en Caral nos dio el primer vistazo. Andrea. Los quipus creo que era un instrumento, profesor. Claro, como lo ves acá, es instrumento de contabilidad. Era una escritura del imperio, creo. Escritura como tal no lo tuvo el imperio inca, pero sí tuvieron un sistema de contar. Y el sistema de contabilidad era en este caso los quipus, ¿no? De diferentes... Un almacenamiento de información, algo así. Exactamente, almacenaban la información, contabilizaban pueblos, contabilizaban personas, contabilizaban ganado, tierras. Entonces, de cada nudo se hacía una ciencia y una numeración. La próxima clase, o cuando el día sábado, vamos a hablar un poco de los quipus, porque es una ciencia impresionante, en verdad. ¿Ok? Ahora, la moral. Ay, la moral. ¿Qué me pueden hablar de la moral, chicos? A ver, ¿qué me hablan acerca de las leyes? Yo hablé de las leyes y esto pues lo apliqué, lo dije el sábado y pues aquí ayudar. A ver, ayúdeme concerniente a las leyes en el Tahuantinsuyo. El principio de reciprocidad y de redistribución, algo muy importante ahí. Exactamente. Yo te doy, tú me das y pues nadie pasa necesidades, ¿no? Y en este caso pues era una ley muy importante, muy, muy importante. Y aquí también tenemos las famosas 3 leyes, ¿no?
el Amasúa, Amaqueya, Amayuya. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas perezoso. Ley moral que convierten al imperio inca en una obediencia y estos castigos llevaban hasta la muerte. Profesor, ¿se castigaba con la pena capital? Sí, se castigaba con la pena capital a todo integrante que causaba algo en contra del imperio. Por ejemplo, como les decía a los chicos del sábado, no seas perezoso. El ser ocioso dentro del imperio inca, aunque hoy no se ve penado, ¿no? Nadie te manda a la cárcel por ser ocioso, pero en el imperio de los incas sí. Hasta te veían, como yo les decía, ¿no? Peor que una paria. Eras mal visto. Entonces, ante esa situación, ellos decían, el ocioso está atentando en contra de la economía del Inca o del imperio. Entonces, era mal visto y pues lógicamente si es que tu sociedad era extrema, ya pues literalmente te mandaban a la pena capital porque no servía para nada particularmente. No seas ladrón. El robar, muchachos, estaba totalmente penado. ¿Y quién ejecuta? ¿Cómo se llamó el Inca que empezó a ejecutar las leyes de la pena capital estrictamente? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué Inca empezó a poner las leyes estrictas? Era el... Pachacútec. Muy bien, ¿no? Pachacútec fue el hombre que empieza con estas leyes los integrantes del Imperio Inca empezaron a tenerle miedo, lógicamente. Y ser mentiroso, y esto va para todos los mentirosos, no seas mentiroso, porque para los incas decían, el ser mentiroso alteraba el tiempo, altera el tiempo. Y lo que cuando una persona mentía podía ir en contra de las cosas normales de la vida. Estás alterando contra el tiempo y las ciertas partes de la divinidad. Entonces se castigaba. A los infieles, pena de muerte. A los mentirosos, pena de muerte. Aquel que quemaba un puente, pena de muerte. Aquel que le hacía brujería al Inca, pena de muerte. Entonces, el Pachacútec o el Inca Pachacutic empezó a poner las leyes así tan rígidas, hijo mío, que pues fue un método de control también. Era un método de control. Entonces podemos darnos cuenta que esas leyes no eran fáciles y en el Inca y en el Imperio de los Incas habían cárceles. ¿Ok? Habían cárceles en el Imperio de los Incas y estas cárceles pues eran para poner inclusive hasta la nobleza. Ahí no es que yo soy el hijo del Inca, yo hago lo que me da la gana, no. Inclusive yo les dije a ustedes que a los hijos de la nobleza o de la panaca real se le castigaba con mayor vergüenza, porque de esa forma le enseñabas al pueblo que no había, en este caso, favoritismo con nadie. ¿Ok? No es como ahora, pues tiene un cargo político que siga creciendo, ya no importa, ya que siga, ¿no? Hoy día es una, si tuviéramos esas leyes nada más como nuestros antepasados las tenían, otros sería nuestra historia de nuestro país. Arquitectura, arte lítico, de tipo militar, de tipo religioso, trabajados en piedra, en adobe, ya prácticamente se trabajaba los famosos, mire, y para construir el Machu Picchu, para construir esta ciudadela dentro, ya dentro de un lugar muy agreste, pues hay que tener bastante cerebro, hijo. Y no me vengan con las tonterías de los aliens, porque nuestros antepasados fueron lo suficientemente inteligentes, tenían una capacidad neuronal tan única que pudieron hacer lo que nosotros hoy llamamos maravilla. Y de eso hay que sentirnos orgullosos. ¿Ok, jóvenes? Los incas construyeron, talaron, perfeccionaron la piedra, el arte lítico a su máxima expresión. ¿Ok? Lo llevaron a su máxima expresión. ¿Y cómo diablos trasladaron, profesor, las piedras de un lugar a otro? Tremendas piedras. Hijo mío, habían piedras las cuales pues se podían talar. Ya hay piedras que son más fáciles de labrar. Tienen una facilidad para poder trabajar. Lógicamente, hijito mío, no, pues, la piedra que tú ves afuera de tu casa, esa piedra no se puede trabajar, pues hijo. Hay formas, hay piedras que se pueden labrar. Entonces, esas piedras eran utilizadas por los incas, ¿ya? Y el manejo corporativo a través de los animalitos, de la gente normal, a través de las mitas, pues se lograba trabajar eso, muchachos, ¿ok? Se lograba trabajar esa situación. Ahora, la palabra Machu Picchu significa Monte Viejo, ¿ya? Fue construida más o menos a mitad del siglo XV y fue descubierto el 24 de julio de 1911 por el señor Hiram Bismarck. ¿Ok? Este hombre descubre la ciudad de Machu Picchu, hay que anotarlo por favor, ¿ya? Y se compone de tres aspectos: religioso, residencial y agrícola. En este caso, el Huayna Picchu, la punta más alta, ya del Machu Picchu, significa monte joven. Y algún día, cuando Dios te permita viajar a ese lugar o tu economía te permita ir a Machu Picchu, aunque la entrada está gratis, ya por 15 días la entrada va a estar gratis a Machu Picchu, eso lo dijeron, lo vi en el periódico. Entonces, vas a llegar en este caso al Machu Picchu y vas a poder viajar a conocer este lugar. Yo te recomiendo, hijo mío, cuando tú vayas a Machu Picchu, te sientes un ratito
y despejes la mente y vas a poder ver de una forma muy diferente. Viaje de promoción, profe. No, no la hay, pues hijo. No vas a tener. Pero bueno, ¿qué se hace? Tranquilo, tú tranquilo. ¿Ya? Por ahí posiblemente se me ocurra una idea para mí y quién sabe, yo te auspicie Vamos a sacar y quién sabe yo te lleve a Machu Picchu y te dé clases de historia. Y sería bonito, ¿no? Sería muy lindo, en verdad. Sería muy bonito. Pero bueno, ¿qué se puede hacer, hijo? Ya va a llegar su tiempo, ya va a llegar su tiempo. Un momento, por favor, acá se me lajeó un poquito la computadora. ¿Pueden ver mi diapositiva, muchachos? ¿Se ve la diapositiva o no se ve? No se ve, ¿no? ¿Se ve la No diapositiva, veo chicos? yo. A ver, un ratito. No, no. Se me ha ido la diapositiva. Acá, sí, ahí sí se ve, ¿verdad? Bien. Templo del Sol, un lugar donde pues prácticamente se adoraba al Inti, era exclusivamente en un sentido religioso, prácticamente ahí se trabajaba la religiosidad. ¿Se hacían sacrificios de animales? Sí, se hacían sacrificios de animales. No se llegó al extremo de algunos sacrificios humanos, aunque por ahí nos cuentan que también los incas realizaron ciertos sacrificios humanos, ¿ok? Las famosas rutas o el famoso Capacñán, ¿no? Esos caminos que los incas establecieron que hasta el día de hoy permanecen, estos puentes, estos caminos que pues eran de suma importancia porque anexaban al Tahuantinsuyo y lógicamente era muy importante tener estos puentes porque era la forma de comunicación relevante. ¿Y quiénes tenemos acá? Ah, pues acá tenemos a los grandes, a los únicos, a los grandes chasquis, ¿no? Los chasquis que prácticamente pues caminaron rutas muy largas, pero no digamos también que eran grandes atletas, sino que descansaban en los famosos tambos, ¿no? Recuerda los famosos tambos. No estamos hablando del tambo de la esquina de tu casa, estamos hablando del tambo que prácticamente es el tambo de resguardo, donde ellos descansaban, dormían, había alimento, ropa, y el Zapa Inca lo utilizaba también cuando se trasladaba a diferentes lugares, ¿no? Ellos llevaban la comunicación, mensajeros, transmitían órdenes del Estado, ¿no? Recorrían más o menos unos 250 kilómetros diarios. 250 kilómetros diarios recorría un chasqui. Y para hacer un chasqui, hijo mío, pues tenías que tener una buena aptitud física, cosa que pues prácticamente no todos la tenían. Y bueno, sabemos que la decadencia, el imperio de los incas toma su final casi prácticamente con el gobierno de Huayna Cápac, ¿no? Y uno de sus hijos, la lucha de hermanos entre Huayna Cápac, entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? El cual termina Atahualpa siendo encarcelado, luego Atahualpa manda a matar a su hermano Huáscar y para el año 1532 los españoles toman como prisionero al soberano inca y desde ahí pues con la muerte del señor Atahualpa ya no va a recuperar ese esplendor. Ya el imperio de los incas no va a ser el mismo de siempre, porque recordemos que un puñado de 250 soldados españoles pudo vencer a un gran imperio debido a dos factores. El primer factor, la pandemia de enfermedades que trajo, y hubo otro factor importante. ¿Cuál fue el otro factor importante por lo cual los españoles lograron derrotar a los incas? ¿Alguien sabe más o menos cuál fue el factor más importante? Algunos pueblos indígenas se aliaron con los españoles. Muy bien, estamos hablando de la alianza de los pueblos indígenas, o sea, muchos señores andinos se rebelaron, ya no querían seguir al mando de los incas, ya se aburrieron del mandato de los incas. Y entonces, ¿qué hicieron? Bien, vamos a apoyar a los españoles. Y apoyaron a los españoles, y es por eso que cómo es que se vence al imperio de los incas, debido a que muchos señores andinos se unieron a los españoles, y así le fue mucho más fácil al señor Francisco Pizarro poder tener al Tahuantinsuyo bajo sus manos o bajo sus pies. Bien, entonces aquí nos falta mencionar a otros hombres. Por ejemplo, me falta mencionar a Pachacútec y su gobierno, a Tupac Chupanqui y su gobierno, ¿no? Entonces, aquí más o menos para ser referente, ¿no? Te hago la referencia más o menos. Cuando hablamos en este caso de Atahualpa, o perdón, hablamos, y voy a llegar aquí, ya con esto voy a llegar al final ya, para terminar el imperio de los incas, y eso sí prácticamente lo vamos a tener. ¿Cuánto es? 10, ¿aquí lo terminamos nosotros jóvenes? Ay, miércoles, ya son las 12. Ya. Tienen clase ahorita, ¿verdad? ¿Con quién les toca, jóvenes? A la una. A la una con profesor Charlie. Ya. ¿Hay algo pendiente que tengan que hacer con el profesor Charlie, chicos? Bueno,